Vamos a hablar hoy y algunos días más de un español que se llamó Miguel de Cervantes. Nació, como todo el mundo sabe, en Alcalá de Henares el año 1547. Murió en Madrid el año 1616. Tuvo una vida relativamente larga para su época, en que en general los hombres morían bastante jóvenes. No se parece Cervantes a los demás escritores españoles, pero no pudo ser más que español, ni más español. Esta es en cierto modo la paradoja. No parece posible en la España que se supone, en la España cuya imagen nos es habitual, y esto obliga a pensar que España no era así, por lo menos que no era solo, como solemos creer. Y además, desde Cervantes, España quedó modificada por él. Resultó algo distinto, condicionado por lo que fue la vida y sobre todo la obra de Cervantes, sin la cual no se entiende a España. Había nacido el año 1547, es decir, el año en que Carlos V gana la famosa batalla de Mühlberg. Ahí hay el cuadro del Tiziano que lo conserva. Es el año también en que muere Hernán Cortés, una de las grandes figuras de la empresa española en América. Por tanto, en tiempo de Carlos V. Ahora, la mayor parte de la vida de Cervantes transcurre en el siglo XVI, pero ya en el reinado de Felipe II. Felipe II, como todos saben, muere el año 1598. Ahora bien, y esta es una cosa interesante, como escritor, Cervantes escribe principalmente en el reinado del sucesor de Felipe II, Felipe III, y sobre todo en el siglo XVII. Es un hombre del siglo XVI, pero es principalmente, primariamente, un escritor del siglo XVII. Esto es muy interesante porque en una época en que la longevidad no era mucha, en que en definitiva los hombres no vivían en general, o por lo menos no vivían activamente más allá de 50 y tantos años, Cervantes tiene una prolongación esencial de su vida que lo hará llegar al reinado siguiente de aquel en el cual transcurre la mayor parte de su vida, y en definitiva su obra corresponde mucho más al reinado de Felipe III que al de Felipe II. Él tiene una actitud curiosa, tiene una actitud de simpatía por todas las partes de España. Más aún, tiene entusiasmo, y ese entusiasmo lo extiende, por supuesto, a otro país, a Italia. La experiencia italiana fue decisiva en Cervantes, fue enormemente profunda, y tuvo una fascinación por ese país que conocía desde su juventud, que conocía muy bien, aunque luego no volvió a él. Y tiene, y esto es interesante, tiene una total ausencia de hostilidad a otras naciones. Esto subraya un carácter de Cervantes que es su actitud positiva, su propensión mucho más fuerte a amar que a odiar, al entusiasmo que a la indiferencia o la hostilidad. Esto es un rasgo capital de la vida de Cervantes. Hay unos versos que aparecen en una obra teatral suya y que me parecen reveladores. Dice un personaje español: soy sin duda, y soylo, lo he sido y lo seré mientras que viva, y aun después de ser muerto 20 siglos. Es interesante, porque esto es, si quieren, la trayectoria permanente de Cervantes, el cauce de todas las demás, ser español. Pero conviene entender esto bien, no hay jactancia, no hay ninguna jactancia, ni hay exclusivismo. Precisamente Cervantes era hombre de muchos entusiasmos por muchos países, de profundas experiencias, unas reales, otras imaginarias, a través de lecturas. No hay ninguna hostilidad, precisamente en Cervantes, a ninguna forma de la vida humana. Hay una instalación,
una instalación en una condición de vida que es la suya, que es la española, que la lleva con naturalidad y al mismo tiempo con conciencia. Está instalado en esa condición española desde la cual va a mirar con ojos interesados, curiosos, normalmente amistosos, otras formas de vida, otras culturas, otras maneras de ser hombre. Hay un carácter extremado, un carácter indómito, un carácter hecho de dos elementos que son gracia y donaire. Eso es lo que va a encontrar en España. Y va a encontrar un factor que no podemos prescindir de él. Va a encontrar la magnitud de España. La España que vive Cervantes, la España del reinado de Felipe II y de Felipe III, es algo enorme. Es algo que ocupa un puesto decisivo no solamente en Europa, sino en el mundo, que tiene esa prolongación americana de la cual a veces nos olvidamos. Era una realidad con una enorme magnitud, en la cual Cervantes se siente instalado. Se siente solidario de ella, pero al mismo tiempo con una actitud libre, una actitud crítica. Vive en esa condición que es la suya, que es la condición propia. Está hecho, diríamos, de sustancia española, pero no tiene, en modo alguno, ningún tipo de hostilidad. Cervantes fue un hombre sin fobias. Cervantes fue un hombre que veía con ojos curiosos, interesados, frecuentemente amorosos, todas las formas de la vida humana. Este es un carácter capital que no podemos olvidar y que es el nervio principal de la grandeza de su obra, del carácter comprensivo que tiene, abierto, capaz de incluir tantas cosas. Está instalado. La palabra capital es la instalación. Está instalado en España. Está instalado en una forma de vida que es la vida española. Pero tiene preocupación, tiene descontento, tiene inquietudes varias, pero al mismo tiempo considera que esto es ineludible, considera que es irrenunciable. Esta es la capital situación en que Cervantes se encuentra, cuando se enfrenta con España, cuando vive España con una enorme naturalidad, porque es su propia realidad, está hecho de ella, y al mismo tiempo con una conciencia que es preocupación, que es inquietud, que es en algunos momentos zozobra, que es una conciencia orgullosa de la realidad, de la fuerte realidad de España, pero al mismo tiempo con descontentos, con temores. La actitud de Cervantes es característica del hombre que está en su casa. Y en la casa está uno en cierto modo cómodo, pero está a la vez descontento. Y está libre de expresar el descontento, precisamente porque está en su casa. Porque cuando habla de su país, cuando critica a su país, cuando echa de menos lo que falta, cuando le sobran algunas cosas, está hablando de sí mismo, está hablando de su propia realidad. Tiene, por tanto, diríamos, un profundo derecho radical a esa actitud que no se puede llamar más que con una palabra, libertad. Cervantes ha sido un hombre preocupado por la libertad. Aparecerá una vez y otra en su obra, pero además lo interesante es que la ejerce. Y esto es lo que le da un carácter excepcional, lo que hace que Cervantes sea una figura distinta de la mayor parte de la de los otros escritores de España y de tantos países. Cuando leemos a Cervantes, vivimos la libertad, porque la respira, porque la ejerce en todo momento, porque nos sentimos arrastrados por ella. Y esto creo que es lo más grave, lo más interesante, lo más importante, lo más creador que se puede encontrar en la gran figura de Cervantes. España, diríamos, es el destino de Cervantes. Lo siente como destino. Es irremediablemente español. No es otra cosa que español. No puede ser más que español. Desde esa condición mira con ojos amistosos. Esto es importante, con ojos positivos, el resto del mundo.
Es curioso cómo en la obra de Cervantes van a aparecer otras formas de vida, otras culturas, personajes muy varios, a los cuales mira con una mirada no solamente amistosa, ilusionada. Cómo tiene una actitud abierta, positiva, cómo es capaz de transmirar a otras formas de vida desde su condición profundamente española, a la cual se siente vinculado, en la cual se siente totalmente arraigado. Esta es la condición propia. El españolismo de Cervantes no es exclusivista, al contrario, es abarcador, es, diríamos, abierto. Y todavía hay más, esa condición que tiene de ser radicalmente español, inevitablemente español, sin poder ser otra cosa, eso que llamamos el destino, es un destino libremente aceptado. No es impuesto. Es necesario y al mismo tiempo libre. Y eso que es un destino aceptado, un destino acompañado de libertad, un destino que no es imposición, que no es limitación, es precisamente lo que se llama vocación. Cervantes, diríamos, español, radicalmente español, condicionado por la realidad en la cual se encuentra, en la cual vive, con la cual se siente solidario, lleno de descontentos, lleno de cosas que echa de menos, de algunas que le sobran, se siente profundamente vinculado precisamente a esa forma. Siente que es no solamente su destino, como decíamos antes, es su vocación. Está llamado a ser español, está llamado a realizar en una forma propia, en una forma exclusiva, esa condición que llamamos ser español. En ese sentido, Cervantes realiza con una plenitud desconocida eso que llamamos precisamente ser español. Va a tener un proyecto vital español inseparable de su realidad, pero al mismo tiempo abierto a lo demás, acogedor, hospitalario, como era la mente y el alma profunda de Miguel de Cervantes. La vida de Cervantes fue relativamente larga para su tiempo. Conviene no olvidar que los hombres en el siglo XVI, en los comienzos del siglo XVII, no vivían mucho y en todo caso envejecían pronto. Cervantes tuvo una vida bastante larga, hasta el año 1616, lo cual tuvo una consecuencia importante, y es que la mayor parte de su obra se realiza en el siglo XVII. Cervantes tiene una cosecha relativamente tardía. Cervantes tiene una experiencia de la vida acumulada durante muchos años que lo lleva precisamente a la gran creación en los años en que otros hombres o no vivían ya o eran viejos. Esto es decisivo. Hay una acumulación de experiencia vital, una acumulación de lecturas, de sufrimientos, de deseos, de imaginaciones que ocupa precisamente la fase final, la más rica, de la obra, de la vida de Cervantes, aquella en que se produce la cosecha, en que escribe la inmensa mayoría de sus libros. Esto es fundamental, creo, para comprender lo que es la vida de Cervantes. Hay como un depósito de una larga vida que ha sido muy compleja, que ha tenido adversidades, sufrimientos, momentos de plenitud, ambiciones, amores, y que eso se va luego transformando en obra escrita. Es evidente que Cervantes no fue meramente un escritor, no fue puramente un escritor, fue un hombre que vivió, que tuvo una especie de sedimento de una vida larga, apasionada, estremecida, con hondas experiencias, con esperanzas, con ambiciones, con frustraciones, una vida de gran complejidad que se va depositando y que llevará precisamente a una obra profundamente ligada a ella. Cuando se considera la vida de Cervantes, se encuentra, y esto lo veremos con mayor detalle, que no fue exclusivamente ni propiamente un escritor profesional.
El escribir en Cervantes no fue una profesión, fue una vocación inevitable, una vocación a la cual no pudo resistir, que precisamente compartió con formas de vida que no parecen de escritor, que no parecen de intelectual. Y precisamente por todo eso se va depositando en su alma un sedimento en que la realidad española, y no solamente española, se va acumulando, se va depurando hasta el momento en que se convertirá al final de su vida, en los años finales de su vida, en literatura. Es interesante ver cómo la obra de Cervantes es relativamente tardía. La mayor parte de la obra de Cervantes se escribe cuando ha pasado ya de la edad en que solía terminar la vida de los hombres de su tiempo. Hay, por tanto, como una especie de interna maduración de esta obra que se va depositando con un fondo de experiencia, con un fondo de haber vivido radicalmente, no solo como un autor, no solo como un escritor, sino como un hombre, esa vida compleja que va a quedar en libros perdurables, en libros absolutamente memorables.